¿Divorcio digno? Yo y mi esposa hemos estado juntos por 5 años y casados por 4. Tenga paciencia conmigo, ya que esta es mi primera publicación en Reddit y un poco larga. Cualquier respuesta o idea sobre esto sería muy apreciada. Yo y mi esposa hemos estado juntos por 5 años y casados por 4. Nos conocimos en la universidad a través de un amigo en común y comenzamos a hablar casualmente. Después de unos meses comenzamos a salir. Las cosas iban muy bien, nos conectamos física y mentalmente a un grado que nunca pensé que podría tener con alguien. Ambos teníamos diferentes grupos de amigos en ese momento, pero pasábamos la mayoría de los días juntos estudiando, pasando el rato, haciendo travesuras y todas las otras cosas emocionantes que vienen con las citas. Ella tiene un ex con el que salió unos 6 meses antes de que nos hiciéramos oficiales y, aunque ya no se mantenían en contacto, todavía tenía una relación cercana con su hermano gemelo idéntico y su hermana mayor. Hablaba con el hermano gemelo con bastante frecuencia a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas, incluso lo conocí durante una llamada de FaceTime y parecía un buen tipo. Estas comunicaciones continuaron durante un tiempo cuando un día ella estaba en Instagram y le pedí ver una foto de su ex y el hermano gemelo uno al lado del otro. Fue a la página de perfil del hermano gemelo sin dudarlo y trató de encontrar una foto de ellos juntos. Resulta que nunca hubo un hermano gemelo idéntico y fue el ex todo el tiempo. Nunca he sido de los que revisan los teléfonos o se preocupan por el pasado de alguien, así que nunca me revisé a mí mismo ni siquiera pregunté el nombre de su ex. Me sentí traicionado y confundido. Ella me aseguró que nada sexual estaba pasando entre ellos, pero que todavía se preocupaba por él y que simplemente hablaban como amigos. Ella lloró y me rogó que me quedara y me aseguró que ya no hablaría con él y lo bloquearía en todo. Decidí perdonarla y seguir adelante porque su reacción parecía genuina y quería confiar en ella ya que nuestra relación, a pesar de esto, era increíble. Después de 8 meses más de noviazgo, decidimos que las cosas iban tan bien ahora que buscaríamos casarnos. No había planeado casarme hasta mucho más tarde en la vida, pero ella marcó todas las casillas que estaba buscando en un futuro cónyuge, así que pensé por qué esperar. Poco después le propuse matrimonio y ella aceptó. Unos meses más tarde, recibí un mensaje de texto de un amigo conocido en la universidad que me decía que necesitaba hablar conmigo. Empezó diciendo que quería decirme algo desde hace un tiempo, pero que no sabía cómo mencionarlo. Resultó que mi prometida en ese momento se había acostado con un chico que me dijo que era amigo la segunda semana de que nos hicimos novios mientras yo estaba de vacaciones. Cuando la confronté sobre esto, afirmó que no sucedió y que no tenía idea de lo que estaba hablando. Después de pedirle información, siguió mintiendo hasta que le dije que hablé con el caballero y que sabía todo lo que sucedió. Lo llamé y hablamos durante unos 30 minutos. Además, este era un tipo completamente diferente al mencionado antes. Rompió a llorar y comenzó a disculparse por lo que había hecho. En ese momento, nuestra boda se acercaba rápidamente y, aunque estaba enojado, todavía la amaba y no podría pensar en cancelar la boda. Su padre pagó toda la boda y toda nuestra familia se tomó un tiempo libre, reservó vuelos y hoteles, lo que sea. Terminamos avanzando con la boda y casándonos. Fue una boda fenomenal y un increíble primer año de matrimonio. En su mayor parte, me olvidé de lo que había sucedido antes y decidí perdonarla por cualquier cosa del pasado. Supuse que las personas a menudo tienen dificultades para hacer la transición a una nueva relación y comprometerse completamente con una persona. Todas las cosas buenas deben llegar a su fin porque durante nuestro segundo año de matrimonio había regresado del funeral de mi abuelo fuera del estado al que asistí solo porque ella no podía conseguir trabajo. Había llegado a casa del aeropuerto y entré por la puerta cuando vi a mi esposa preparando la cena para nosotros. Dejó su teléfono junto a una mesa que tenemos junto a la puerta principal y cuando fui a dejar mis llaves en la mesa, noté que apareció un mensaje de texto del ex con el hermano gemelo falso. No recuerdo lo que decía, pero no había más mensajes que ese y no era una línea de apertura, lo que me hizo creer que habían estado hablando mientras yo estaba fuera. Se la mostré de inmediato y ella me contó una historia sobre cómo su trabajo estaba dando bonificaciones si podían reclutar a una persona calificada en cualquier territorio del país. Teníamos dificultades financieras en ese momento y ella dijo que sería una buena manera de ganar dinero extra si él terminaba uniéndose a su compañía en el otro estado.
Me quedé estupefacto de que volviera a hablar con él después de todo y que borrara toda comunicación que había tenido lugar entre ellos mientras yo no estaba. Tuvimos una conversación extremadamente larga sobre toda la situación y ella me dijo que casi no hablaban y que él terminó sin estar interesado en un nuevo trabajo. Aparentemente, el texto que había visto solo le decía que quería creerle, pero tenía un mal presentimiento sobre todo el asunto. Así que esa noche, después de que se quedó dormida, fui a otra habitación con su teléfono y su computadora portátil y comencé a revisar su historial de llamadas a través del operador de telefonía celular con el que estaba, e intenté recuperar cualquier cosa que pudiera haber sido eliminada. Encontré varias llamadas que duraron de 2 a 3 horas y mensajes de texto que se habían eliminado. Desafortunadamente, no mostró cuáles eran los textos ni ningún detalle que hubiera sido importante, pero descubrí que en realidad habían hablado mucho. Esto puso una gran tensión en nuestro matrimonio durante un par de meses y ella todavía se negaba a admitir que tenía algo que ver con algo personal y que estaba haciendo todo lo posible para ayudarnos financieramente, por lo que toda la conversación giraba en torno a eso. Eventualmente me cansé de tratar de obtener una respuesta y esto se ha quedado conmigo hasta el día de hoy porque estaba seguro de que habían sucedido más cosas. Avance rápido hasta hace 2 meses, algunas de estas mentiras me han comido vivo y he pasado innumerables noches despierto preguntándome qué podría haber sucedido. Por primera vez en aproximadamente 2 años, decidí husmear en su teléfono y ver si había algo en él. No encontré nada y peor aún, mi esposa se despertó mientras yo buscaba. No se puso a la defensiva ni nada y simplemente me preguntó si quería hablar porque sabe que esto no es normal para mí. Tenemos una política abierta con nuestros dispositivos electrónicos, que incluye compartir nuestras ubicaciones, contraseñas y todo lo demás, por lo que mirará mi teléfono de vez en cuando se sienta insegura o tenga un mal sueño de que la engañé, etc. Le dije que me encantaría hablar y que algunas cosas me han estado preocupando. He mencionado este mismo tema en el pasado porque nunca he sido capaz de superarlo y siento como si hubiera ocurrido algo más. Nunca condujo a nada porque mantuvo la misma postura que el día que la confronté sobre esto. Le hice saber que necesitaba saber la verdad y que todavía no le creo que solo hablaran profesionalmente. Quería saber que no la dejaría si él me decía la verdad y yo decía que estaba bien. Ella dijo que la verdad es que inicialmente comenzaron a hablar debido a la posible bonificación adicional del trabajo y, a partir de ahí, comenzaron a ponerse al día y ver cómo había ido la vida de cada uno. Llamaron varias veces cuando estuve fuera esa semana y tuvieron una comunicación constante por mensaje de texto. Cuando encontré el texto inicial ese día cuando llegué a casa del funeral, ella se mantuvo en contacto con él durante otras 2 semanas más o menos. Ella todavía dice que no pasó nada sexual por teléfono y que no se intercambiaron fotos y que no estaban coqueteando, simplemente poniéndose al día. Aparentemente, lo que hizo que terminaran hablando es que ella comenzó a sentirse culpable por haber hablado después de que él le dijo que si quería dejarme para estar con él, podía hacerlo. Ella le hizo saber que esto iba demasiado lejos y que ya no deberían volver a hablar. Le pregunté si lo amaba y me dijo que como amiga todavía lo ama y que todavía se preocupa por él, pero que lo máximo que hará ahora es revisar sus redes sociales cada pocos meses. Esto es increíblemente difícil porque a pesar de los problemas con este ex y otro chico con el que se acostó, nuestra vida es bastante buena en este momento. Ahora ambos tenemos carreras muy bien pagadas, sin hijos, viajamos, todavía tenemos sexo 4 a 5 veces a la semana y tenemos algunos amigos maravillosos. Mi instinto me dice que es hora de seguir adelante porque no creo que pueda volver a confiar plenamente en ella, pero no ha habido nada que haya visto en los últimos 2 años que me diga que la ha engañado desde entonces y parece injusto romper nuestro matrimonio ahora. Mi pregunta para todos ustedes es, ¿sería justificable el divorcio a pesar de que esto fue hace unos años y no pasó nada físicamente? Estamos muy felices además de esto, pero estas últimas semanas me ha estado matando pensar que algo así podría volver a suceder en el futuro. Aún peor sería si sucediera más adelante cuando tuviéramos hijos. De todos modos, gracias por leer y espero escuchar cualquier consejo que tengan.